5 años después, 5 inviernos enteros, y todavía puedo escuchar el eco de aquella última llamada que nunca contesté. Era una madrugada cualquiera, de esas en las que el silencio pesa más que el sueño. La ciudad estaba dormida, y yo, como siempre, revisaba viejos correos que ya no importaban. Mi teléfono, que llevaba semanas sin recibir nada más que facturas y notificaciones inútiles, vibró sobre la mesa. Un número desconocido. A las 3:17 am. No contesté. No porque no quisiera, sino porque esa hora, para mí, ya estaba ocupada. Era la hora en la que todo me recordaba que ella ya no estaba. 5 años. Y sin embargo, cuando vi ese número, algo dentro de mí se tensó, como si una cuerda vieja, olvidada en algún rincón de mi mente, hubiera vibrado de repente. No contesté, pero escuché. Porque sí, aunque no descolgué, la llamada dejó un mensaje. Cuando revisé el buzón de voz, al principio creí que era una grabación perdida de alguna conversación antigua, pero luego algo se torció. «¿Estás despierto?», dijo la voz. Era ella, exactamente como la recordaba, con esa entonación que siempre parecía estar medio sonriendo, incluso en las discusiones más tensas. No me moví, ni siquiera respiré. Solo apreté el teléfono contra el oído y escuché cómo continuaba. «No quiero asustarte, ¿no? Pero tienes que levantarte». Ahí fue cuando sentí el frío. No ese frío normal que sube por la espalda. Era otro tipo de frío. Uno que empieza en el centro del pecho y parece arrastrarte hacia atrás, como si alguien te estuviera tirando desde el otro lado de la línea. Colgué, o al menos intenté colgar. Pero la llamada seguía allí, como si no dependiera de mí. «Te lo dije aquella noche, pero no me escuchaste», continuó la voz. «Esta vez, prométeme que no volverás a quedarte dormido». Yo no recordaba ninguna aquella noche en particular. Habíamos tenido muchas, pero la forma en que lo dijo, como si fuera una advertencia. Y entonces, como si la propia casa hubiera entendido que la conversación había terminado, la llamada se cortó. Pasé el resto de la noche mirando el techo, con la sensación de que si cerraba los ojos, ella seguiría hablando desde algún lugar en el que no debía estar. Al amanecer, busqué el número. No existía. O, al menos, eso fue lo que dijo la operadora. Número no asignado. Ese fue el principio. No de la historia de su regreso, sino de la historia de mi incapacidad para dejarla ir. Porque aunque lo niegue, en el fondo supe que no era un error. Era ella. 5 años después. Y aún así, había encontrado la manera de despertarme. Y lo peor, o lo mejor, es que yo quería escuchar más. Pasaron 3 días antes de que volviera a suceder. Y cuando digo volver a suceder, no me refiero solo a que el teléfono sonara. Me refiero a esa sensación previa, como si el aire en la habitación se espesara, como si el tiempo se detuviera medio segundo antes de que la realidad decidiera cambiar de forma. Era martes. Afuera llovía con ese tipo de lluvia que no moja, pero humedece los huesos. Yo estaba frente al ordenador, intentando convencerme de que podía seguir trabajando como si nada. Entonces, ahí estaba otra vez. El número sin nombre, sin registro, pero con la misma vibración inquietante en mi pecho. Esta vez contesté, no porque quisiera enfrentarla, sino porque temía que, si no lo hacía, no volvería a llamarme. «Hola», dije, con la voz más firme que pude reunir. Hubo un silencio. Un silencio tan denso que me recordó a los pasillos del hospital donde la vi por última vez. Y entonces ella. «Sabía que contestarías». Lo dijo con calma, sin sorpresa, como si lleváramos toda la vida hablando y yo, el idiota, hubiera interrumpido la conversación durante 5 años. «¿A quién eres?», pregunté, aunque ya lo sabía. «¿Sabes quién soy?». Me quedé callado. La pregunta correcta no era «¿quién eres?», sino «¿cómo demonios puedes estar aquí?». «No me queda mucho tiempo», dijo ella, y su voz se volvió un susurro. «Hay algo que olvidaste, y necesito que lo recuerdes antes de que sea tarde». Antes de que pudiera responder, escuché algo más al fondo. No era estática, era como un golpeteo rítmico, 3 veces, y luego silencio, como si alguien o algo estuviera intentando llamar mi atención desde el otro lado. «Esa noche», continuó, «cuando me llamaste, yo ya estaba...». Se detuvo, como si buscara una palabra que no existía. Ya no estaba aquí, pero escuché lo que dijiste. Mi mente corrió hacia atrás, repasando cada recuerdo, cada llamada perdida, cada intento de hablarle después de que se fuera. No recordaba haber dicho nada importante. De hecho, no recordaba haber dicho nada. «¿Qué fue lo que dije?», pregunté. «No me dejaste ir». El golpeteo volvió, 3 veces, más fuerte. La línea se cortó, esta vez sin despedida. Me quedé mirando el teléfono, escuchando todavía ese eco en mi cabeza. «No me dejaste ir». Esa frase no sonaba como una acusación, sonaba como una llave, pero no sabía a qué puerta. Las noches siguientes, el sueño no vino fácil. Cada vez que cerraba los ojos, veía el pasillo del hospital y la puerta de su habitación, ligeramente abierta. Siempre la misma luz fría, siempre el mismo silencio que precede a una llamada que no deberías recibir.
Y ahí empecé a preguntarme, si esta voz venía de un lugar al que yo no podía ir, ¿por qué estaba intentando alcanzarme? ¿Y por qué, después de todo este tiempo, me pedía que recordara algo que no sabía que había olvidado? Algo me decía que pronto lo descubriría, o me lo diría ella, en la próxima llamada. No tuve que esperar demasiado. El viernes, a las 2:41 AM, el sonido del teléfono atravesó el silencio como una aguja. A esa hora, la ciudad parecía suspendida en un sueño húmedo y gris. Ni un coche, ni un perro, ni un vecino insomne. Solo mi respiración y ese timbre que no sonaba para nadie más. Contesté al primer tono. «¿Estás despierto?», dijo ella. No preguntaba, afirmaba. Su voz tenía un matiz que no había notado antes, como si estuviera más cerca, más nítida, o como si estuviera justo detrás de mí. Me giré instintivamente. El apartamento estaba vacío, pero por un segundo juraría que el aire se movió, como si alguien hubiera pasado caminando. «Tienes que ir a la habitación», continuó. «¿Qué habitación?», pregunté. «La de aquella noche». No me dio dirección ni nombre, pero en mi mente apareció de inmediato la imagen. El 304 del ala norte del hospital, donde me quedé congelado frente a su puerta 5 años atrás. No entré ese día. No tuve el valor. «¿Por qué ahora, Sode?», logré decir. «Porque si esperas más, yo no estaré para repetírtelo». Silencio. No de línea, sino de todo. Afuera dejó de llover. El zumbido del refrigerador cesó. Incluso mi reloj de pulsera parecía haberse detenido. Entonces escuché algo nuevo. Una respiración. Lenta, profunda, distinta a la suya. Como si otra persona estuviera conectada a la llamada, observando desde el otro lado. «¿Quién más está ahí?», susurré. Ella tardó en responder. «No me dejaste ir, pero tampoco la dejaste ir a ella». Mi piel se erizó. No estaba hablando de sí misma. «¿A quién?», pregunté, pero la línea se llenó de un sonido bajo, metálico, que recordaba al latido de un corazón en una máquina de monitorización. 3 pulsos, y luego, nada. La llamada terminó. Esa noche no pude quedarme quieto. Abrí cajas viejas, carpetas polvorientas, incluso el buzón de voz antiguo que creía vacío. Encontré mensajes que ni recordaba haber recibido. Ella, riendo. Ella, Manshil. Ella, diciendo mi nombre en mitad de la madrugada. Y uno más. El último, fechado 2 horas después de su muerte oficial. Solo 2 palabras. Está aquí. Me quedé mirando esas palabras una y otra vez. No me asustaban tanto por lo que podían significar, sino por lo que yo sabía, muy en el fondo, que significaban. Y así empezó mi verdadera búsqueda. No por ella, sino por lo que había detrás de su voz. Porque si mi memoria había olvidado, quizá no era por accidente. Tal vez alguien se había asegurado de que así fuera. No volví a recibir llamadas durante una semana entera, pero la ausencia no trajo calma. Solo un silencio más espeso, como si algo estuviera acechando detrás de una puerta que no se atreve a abrirse todavía. En ese tiempo me dediqué a seguir la pista de «está aquí». Empecé en el hospital. El ala norte había sido renovada, pero el pasillo del 304 seguía oliendo igual. Una mezcla de desinfectante y polvo que se asienta en los pliegues de la memoria. Pregunté por los registros de esa noche. Un enfermero, que debía de haberme visto años antes, frunció el ceño y dijo: «No hubo nadie en la 304 después de medianoche». «No puede ser», insistí. «Ella estaba ahí». «Tal vez, pero oficialmente esa habitación estaba vacía». Me fui con una sensación desagradable, como si hubiera intentado abrir un archivo en un ordenador y en vez de error apareciera nada, ni rastro de que algo hubiera existido. Esa misma noche el teléfono sonó otra vez. Sin pensarlo respondí. «Te advertí que no esperaras», dijo ella. «Fui al hospital. ¿Y encontraste nada?» Su voz se quebró un poco, como si el hilo que la mantenía unida a este lado estuviera tensándose demasiado. «No es que olvidaras», susurró. «Te hicieron olvidar». Un frío distinto me recorrió. No era el escalofrío de escuchar algo imposible. Era el escalofrío de entender que lo imposible podía planearse. «¿Quién?», se pregunté. Silencio. Entonces no fue su voz la que respondió. Era otra. Más grave. Más lenta. Masculina. «Él no está listo». Me aparté el teléfono del oído como si quemara. «¿Quién eres?», dije, pero ya no quedaba nadie. La llamada se cortó, pero esta vez no terminó ahí. Minutos después, mi computadora portátil, apagada desde la mañana, se encendió sola. La pantalla negra mostró solo una frase, escrita en blanco: «No vuelvas a la 304». Me quedé mirando el mensaje hasta que desapareció. El escritorio volvió a su estado normal, como si todo hubiera sido una proyección de mi mente cansada. Esa noche, en un acto que ahora reconozco como imprudente, hice lo contrario de lo que me pidieron. Volví. El hospital de noche es un lugar distinto. No hay urgencia ni voces, solo el eco de los pasos y el olor a metal viejo. Llegué hasta la 304. La puerta estaba entreabierta, no había luz.
Cuando la empujé, la vi. No a ella, sino a su voz. Sé que suena absurdo, pero ahí estaba. Una silueta de niebla, suspendida en el aire, vibrando como si las ondas sonoras pudieran convertirse en forma. Y entonces habló. No me dejaste ir, y ahora ya no puedo irme sola. La puerta se cerró detrás de mí. La penumbra dentro de la 304 era densa, como si el aire se hubiera convertido en agua fría. No podía apartar la vista de aquella silueta vibrante. No era un holograma, ni una ilusión óptica. Era ella, pero reducida a lo esencial, su voz condensada en forma. ¿Qué eres, Coles?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Soy lo que queda cuando alguien se aferra demasiado, respondió. Mi respiración se volvió irregular. Demasiado. ¿Tiempo? Demasiado fuerte. Pausó. Me llamaste tantas veces que no pude cruzar. Quise tocarla, pero mi mano atravesó aquella forma como si fuera humo. Y sin embargo, sentí un calor familiar en la piel. Un calor que me dolió más que cualquier herida. Entonces déjame ayudarte a irte, dije. No puedo, no mientras sigas escuchando. Las palabras me golpearon como una verdad que había estado evitando. Comprendí en un destello amargo que yo era la cadena, que cada madrugada que repasaba sus mensajes, cada vez que memorizaba el timbre de su voz, cada recuerdo que no me permitía olvidar, la mantenía aquí. No quiero perderte otra vez, susurré. No me perderás, pero tienes que dejar de buscarme. El latido metálico volvió. 3 pulsos graves que resonaban en las paredes, y luego otra voz. La misma que había oído antes, masculina, grave. Es ahora o nunca. No lo pensé más. Cerré los ojos y dije en voz alta. Te dejo ir. Un silencio absoluto me rodeó. Cuando los abrí, la silueta empezaba a deshacerse, como si una brisa invisible la desintegrara. Gracias, dijo, y fue la última vez que escuché su voz. La puerta se abrió sola. El pasillo estaba vacío, y por primera vez en años no sentí ese peso en el pecho. Esa noche, el teléfono permaneció en silencio, y la siguiente, y la siguiente. No fue hasta un mes después que lo vi. Un mensaje en mi buzón de voz, sin fecha ni hora. Era su risa, corta, sincera. Y luego, una sola frase. 5 años después, me despertaste. Sonreí, y por primera vez la dejé dormir. CTA Kenaketehuk. A veces, dejar ir no significa olvidar, sino aprender a guardar el eco en silencio. Si esta historia te hizo pensar en alguien, escríbelo en los comentarios. Tal vez tu recuerdo sea la llave que otro necesita para abrir su propia puerta. ¿Cuál es la voz que aún vive en tu memoria? ¿La dejarías ir o la escucharías una vez más? Si quieres seguir recorriendo este borde entre lo que fue y lo que nunca termina de irse, puedes suscribirte y activar la campanita. No para recibir más notificaciones, sino para no perder el momento en que otra historia te llame. Aquí, cada historia es un fragmento de alguien que todavía respira en nosotros. Y la próxima podría ser la tuya.